Segundo de Corintios capítulo 12 es uno de los capítulos más importantes de esta epístola. En esta ocasión vamos a ver la manera en que el apóstol Pablo percibe lo que significa la debilidad. La debilidad física y la debilidad cuando te encuentras rodeado de muchas aflicciones. El apóstol Pablo nos enseña en esta porción de la Escritura el poder que existe en esa debilidad. Vamos a continuar leyendo este estudio, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. El apóstol Pablo, después del capítulo 11, que ya había explicado su posición a los corintios y quería afirmar su postura ante aquellos grandes apóstoles, que así los nombra en varias ocasiones, aquí el apóstol Pablo acude a los recursos sobrenaturales que Dios le había confiado, visiones y revelaciones. Las visiones son formas de ver una dimensión invisible, solo concedido a aquellos a quienes Dios permite que lo puedan ver. Y las revelaciones son los secretos ocultos de la misma palabra que Dios permite y se las concede a ciertas personas conforme a sus propósitos. Estas revelaciones tienen de por sí un precio. No cualquiera puede recibir una revelación sin pagar el precio. La revelación es aquello que está escondido, aquello que es del corazón de Dios y se lo revela a quien Él quiere. Pero estas revelaciones pueden contenerse o pueden impartirse. Aún así, la revelación contiene un precio. A veces es persecución, a veces es malos entendidos, a veces es una reacción violenta de parte de las mismas tinieblas, porque la revelación libera, la revelación sana, la revelación ayuda a seguir adelante y conocer más de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo acude, dice: no me conviene gloriarme. Él no quiere llegar a ese punto, pero debido a que estos falsos apóstoles y profetas estaban ahí, que no tenían nada que ofrecer, el apóstol acude a los recursos que Dios le confió, y a estas revelaciones se las ha querido ahora compartir a los corintios. Versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí el apóstol Pablo está hablándose de sí mismo, está presentándose: conozco a un hombre. Es como ahí en el Evangelio de Juan, que dice aquel a quien el Señor amaba. Se describe a sí mismo, pero no dice me amaba a mí. Y son formas poéticas muy modestas, muy humildes, donde no quieren hablar demasiado de sí mismos. Pero aquí dice el apóstol Pablo que conocía a un hombre en Cristo, ¿sí? Que hacía 14 años, si fue en el cuerpo, si fuera del cuerpo, fue arrebatado al tercer cielo. Esa palabra arrebatado nos puede dar a ver cómo podría haber sido que se desprendió el apóstol Pablo. No creo que haya sido tomado así como Elías, que fue llevado al cielo, aunque lo dice aquí, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe. Pero esa palabra arrebatado es la misma palabra que se aplica para nosotros cuando venga Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, habla de que nosotros también seremos juntamente con ellos arrebatados. Es decir, va a haber una transformación, va a haber un traslado de una dimensión a otra. Esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo. No podemos precisar con seguridad dónde fue que sucedió este acontecimiento. Él cita hace 14 años. Es probable que durante sus ministerios misioneros que hubo en diferentes lugares, tal vez ahí en el capítulo 14 de los Hechos, cuando fue tomado ahí y apedreado, ahí probablemente se puede sospechar que se le dio por muerto. Sin embargo, no podemos certificar eso. Sin embargo, aquí lo está diciendo que fue trasladado al tercer cielo. Y la palabra tercer cielo nos define que hay 3 cielos. El cielo que vemos con nuestros ojos. Otra parte, ahí en el libro de Efesios, dice aquí que tenemos principados y potestades. Estamos peleando ahí en capítulo 6, versículo 12. Las huestes de las tinieblas, el principado de los aires. Ese es el segundo cielo, donde se suscitan las grandes batallas espirituales. Y el tercer cielo es el lugar donde está el trono de Dios, donde está ahí Cristo sentado a la diestra del Padre, rodeado de ángeles que le adoran. Y ahí eso fue lo que está diciéndonos el apóstol Pablo,
que fue trasladado precisamente ahí. Nosotros también, en algún evento, cuando nos suceda aquel momento en donde seamos llamados a la eternidad con Dios, seguramente pasaremos al tercer cielo. Versículo 3. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Aquí a lo que se refiere es continuación con el versículo 4. Pablo dice, yo sé de quién estoy hablando de mí mismo, ¿verdad? Versículo 4. Ese hombre fue arrebatado al paraíso. Noten la palabra paraíso ahora con tercer cielo, como que no son dos territorios diferentes, sino como que es la misma cosa. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y habló con aquel ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, Lucas 23, versículo 4, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Algunos han creído que paraíso es otro territorio, es otra región que no tiene nada que ver con el cielo, pero aquí la relación directa, hay una conexión entre el versículo 2 y el versículo 4, donde dice en el versículo 2, tercer cielo, y el versículo 4 dice el paraíso. Ese arrebatamiento a ese lugar es el lugar de la presencia, es el lugar de la gloria, es el lugar del gozo y de la paz, de la convivencia con Dios eternamente. Ese es el lugar. Fue trasladado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Algo escuchó el apóstol Pablo en aquella región. En aquel lugar, el apóstol Pablo seguramente oyó la voz de Dios. Oyó cosas que difícilmente nos podría él traducir. Hay cosas que no se pueden aterrizar al lenguaje humano. Hay cosas que se escapan. Para nosotros son difíciles de describir. Cuando uno lee Ezequiel, te das cuenta que en el libro de Ezequiel hay cosas que él percibió que no tienen absolutamente forma de poderlas dibujar o aterrizar. Tú lees Apocalipsis, sucede lo mismo. Hay unas descripciones del cielo y de que tenía ojos por fuera y por dentro y trata de dibujar, trata de explicar aquello. Es bastante complicado. Pero solo a través de la revelación podemos lograr entender aquellos misterios. Aquí el apóstol Pablo dice que no se oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar, no podía expresar. Versículo 5, de tal hombre me gloriaré, ¿sí? Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Está hablando de tal hombre y está hablando de sí mismo, parece que está hablando de dos personas diferentes. Yo creo que está hablando del hombre espiritual. Creo que está hablando de aquel hombre espiritual del cual él había nacido de nuevo y que ahora veía que ese hombre interior estaba creciendo y el exterior estaba menguando. A ese se refiere. Y aquí en el versículo dice aquí, yo me gloriaré en mis debilidades. Así es que el apóstol Pablo empieza a reconocer sus debilidades porque esas debilidades también están dando espacio a que el hombre interior se florezca, se manifieste. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El apóstol Pablo está diciendo que él podría fácilmente gloriarse en tantas cosas porque podría platicar sus aventuras espirituales que Dios le concedía vivir. Él vio a Cristo camino a Damasco, luego se le aparece ahí en Corintio, luego más adelante en las cárceles, ahí en Cesarea. Hay diferentes eventos donde el apóstol Pablo podría platicar de muchas cosas, de esas experiencias sobrenaturales, pero dice, ¿sabes qué? No quiero que pienses más de mí de lo que soy. Así es que no te enfoques en mí, enfócate en Cristo. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí hay que subrayar la grandeza de las revelaciones. La grandeza de las revelaciones. El profeta Isaías, en el capítulo 6 del libro de Isaías, tuvo una revelación majestuosa del trono de Dios. Él vio cosas maravillosas, quedó pasmado, ¿sí? Tenemos varios personajes de la Biblia. El apóstol Juan en Apocalipsis, tenemos aquí los 3 que subieron al monte de la transfiguración, tenemos a Moisés que subió al monte y vio la gloria de Dios, la espalda de la gloria de Dios, y que fue impregnado de esa gloriosa presencia que bajó con un rostro iluminado y se tuvo que poner un velo.
Todas estas grandes revelaciones son las que realmente existen y Dios se las puede dar a quien Él quiere. De hecho, cuando leemos la Escritura, Dios puede en un momento dado abrir más y dar más luz lo que estamos leyendo. De eso se trata el estudio, de ayudar a incursionar a la revelación concedida, en mi caso, lo que yo puedo entender, aunque sé que habrá otros que tienen más grandes revelaciones de las que yo pueda tener. Dice aquí, para que no me exaltase desmedidamente, y eso habla de que las revelaciones pueden ser tan gloriosas que cuando las dices pueden impactar a la gente, se quedan perplejas de todo lo que tú pudiste ver y mucha gente podría enfocarse en ti y tú podrías empezarte a inflar. Y aquí donde dice que ahí le llegó un aguijón en la carne, algo en la carne, algo le sucedió al apóstol Pablo, una herida, una lesión, algo. No sabemos con precisión. Algunos creen que en Hechos 14, cuando fue apedreado y se dio por muerto, hay lesiones en los ojos que más adelante describe que yo sé que ustedes me darían sus propios ojos. O bien en otra parte dice, miren con cuán grandes letras os escribo. En diferentes porciones de las epístolas del apóstol Pablo, como que deja entrever que él tuvo unas lesiones en sus ojos. No estamos seguros. Es probable que eso sea. Pero esta lesión que él tenía las considera como un mensajero de parte de Satanás. Algunos preguntarán, ¿Dios permite que Satanás pueda venirte a afligir? Pues si está dentro de la economía de Dios y los propósitos de Dios, creo que sí. Ahí cuando leemos el libro de Job, como que están ahí en un debate, ahí Satanás hablando con Dios, y tú lees el primer capítulo y empiezas a descubrir la manera en que trata las cosas en aquel momento y cómo le dice, bueno, lo puedes quitarle las cosas, pero no lo mates. Y empieza a ver esta intervención de este ser, de este ángel caído, y tú dices, ¿cómo es que Dios permite eso? Pero es que Dios no pierde ni una. Sí, si lo permite es porque Dios trae un gran proyecto. Recuerden cómo terminó Job. Job fue bendecido 2 veces más de como había empezado. Así es que ahí Dios le reveló de dónde venía toda esta aflicción. Aquí en este caso está diciendo el apóstol Pablo que un mensajero de Satanás, ¿verdad?, que venía a tratar de afligirlo, lo venía a tratar de herir, lastimar, desanimar. Dice aquí, me vino a bofetear para que no me engrandeciese sobremanera. Las revelaciones te pueden subir a la cabeza de tal manera que te empiezas a ensoberbecer. Te sientes tan conocedor de todo y empiezas a perder piso y empiezas a cometer errores. Empiezas a profetizar cosas que Dios ni siquiera te dijo. O empiezas a decir cosas que tú viste que Dios ni siquiera te enseñó. Y empiezas a enaltecerte al punto que tu alma se puede perder. Entonces viene este aguijón en la carne. Yo le llamo la aguja de plata que viene y te desinfla para que te ubiques y que no se te suba. Este aguijón lo vemos, por ejemplo, en diferentes personajes de la Biblia. Tenemos varios casos en la Biblia donde hubo este aguijón que debilitó en un momento dado a algunos personajes que estaban ahí en el caso de los personajes que yo podría mencionarte. Podríamos hablar del tartamudo de Moisés. Tenía unas revelaciones de Dios, pero Moisés era el más manso de los hombres. O sea, algo tenía que haber hecho Dios en su vida que lo hizo el hombre más manso. Había sido violento, mató a un egipcio, golpeó la roca, muchas cosas había hecho este hombre, pero tuvo que calmarse, tuvo que apaciguarse. Algo pasó ahí en esa gran revelación que tuvo. Tenemos el caso de Jacob, que peleó contra el ángel antes del amanecer y le dijo, bendíceme y no te suelto hasta que no me bendigas. Era una revelación tremenda y lo bendijo. Ahí dice en Génesis 32-31, dice que el ángel estuvo ahí y lo bendijo. Es una teofanía de Cristo. Bendice a Jacob, pero Jacob sale cojeando. Vino un aguijón en su carne y para que no se le olvidase, y lo mantuvo humilde, lo mantuvo cerquita, pegado con Dios. A veces suceden estas cosas según el propósito de Dios. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Así que el apóstol Pablo estuvo orando y dice 3 veces. A veces uno dice, no, pues tú sigue orando hasta que Dios te conteste. Pero aquí Pablo entendió a la tercera que era claro que Dios estaba permitiendo aquello para que Pablo no se desmidiera en aquellas cosas que se les estaban confiando. Así es que esto es una realidad en la vida del apóstol Pablo. Pidió 3 veces.
tal vez entendemos de que este es un hombre que sabe cuando Dios dice no, Dios dijo no. ¿Sí? Entonces, eso hay que entenderlo. ¿Sí? Y el apóstol Pablo tenía un entendimiento muy claro en estas cosas. Versículo 9. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que estamos viendo que aquí en este proceso de orar 3 veces y que no hubo respuesta por el aguijón en la carne que estaba viviendo el apóstol Pablo, empezó a entender que aquel aguijón vino debido a que tenía estas grandes revelaciones que Dios le había confiado. Y en ese momento, así como se levantó con esa gran visión, también se levantó con una gran aflicción. Igual que Jacobo, tuvo una gran revelación de ese encuentro con aquel ser sobrenatural, con aquel ángel, con aquella teofanía de Cristo, pero salió de aquel Peniel cojeando, salió con algo ahí, como un recordatorio, para que se calmase un poquito y pudiera apreciar lo que Dios estaba haciendo con él, lo que Dios ya le había concedido. Aquí el apóstol Pablo menciona algo que dice Dios: bástate mi gracia. La gracia de Dios, decíamos que en este libro de 2 Corintios nos revela que es una forma de dar. Bástate lo que te he dado, le está diciendo. Bástate mi gracia, ¿sí? Sí, porque mi poder, el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es algo que nos revela la cruz. Esto es algo que nos lleva a lugares que no logramos entender, pero hay que captarlo. Cristo, en el punto más débil de su ministerio aquí en la tierra, no fue el desierto, no fueron los 40 días, no fue el huerto de Getsemaní, fue la cruz. Y en la cruz, en esa debilidad, Dios fue perfeccionando su poder, al punto de que cuando Cristo está en el punto cero de su caminar aquí en la tierra, se soltó un poder tremendo. Se rompieron las cadenas, se abrieron las rocas, el pecado fue vencido, el diablo fue exhibido, fue aplastado en el Calvario. Ahí es donde se soltó el poder más grande de toda la historia, en el momento más débil de nuestro Señor Jesucristo, la cruz. Bástate mi gracia, que yo perfecciono mi poder en la debilidad. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. En vez de gloriarse en sus grandes facultades, que al ratito las va mencionando, las tiene que mencionar, se empezó a dar cuenta de que si podía él hablar de sus debilidades, él podía gloriarse en ellas, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Noten, el poder de Cristo en la cruz, en la debilidad de Cristo, se manifestó el poder más glorioso de toda la historia. El diablo fue vencido. Al tercer día Cristo resucitó. Su punto más débil que ha habido en toda la historia de la eternidad, ese fue. Ahí está. Y luego dice aquí ejemplos. Por ejemplo, 1 Samuel 14. ¿Recuerdan Jonatán y el paje de armas? Cuando está viendo Jonatán que los enemigos están en el punto más alto del monte, les dice: mira, vamos a salir, y si ellos nos dicen suban para acá, pues Dios ya nos dio la victoria. Y si nos dicen vamos a bajar, pues entonces acá abajo peleamos. Pero qué raro, Jonatán sale y le dicen los filisteos suban. Y entonces dijo Jonatán: Dios nos ha dado la victoria. ¿Y por qué pudo interpretar eso así? Porque al subir es un proceso de debilitar. Es cuando te haces muy vulnerable. Imagínate, Jonatán dice que subía con las manos y los pies. ¿En qué mano podría sostener la espada? Iba subiendo con las manos y los pies hasta llegar a la cima. Es el punto más vulnerable, es un tipo de la cruz. Porque cuando llegó a la cima sucedió un gran terremoto, algo parecido a lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz. Las piedras se partían por la mitad, la tierra tembló. Entonces nos habla aquí de que en esta debilidad yo perfecciono mi poder. Aquí Cristo lo está diciendo. Yo perfecciono mi poder. El poder de Cristo se perfecciona. Bien, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pues mi amado, si tú tienes debilidades, tendrás que aprender a gozarte. ¿Cuáles son tus debilidades? No me digas las debilidades pecaminosas, esas no son.
Pero las debilidades donde te está pegando el enemigo y estás luchando contra eso para sostenerte de pie, esa sí es una debilidad de la cual tú no debes de caer. Pero acuérdate que ahí en tu debilidad hay un poder tremendo del cual Dios viene y no va a permitir que tú seas probado más allá de tu capacidad. Esa es la promesa de Cristo. Y aquí nos está diciendo que estas debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Aquí vemos que Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, el poder del Señor. Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y ahí en Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Así es que si tú estás en debilidad, decláralo, eres fuerte. Si tú dices, no puedo, muchos son mis adversarios, decláralo. Ahora sí, en esa debilidad, Dios se manifiesta. Si tú estás pasando por una debilidad de salud, económica, de relación matrimonial, familiar, tú estás pasando por algún tipo de debilidad, decláralo y créelo. Es una promesa bíblica para ti, para mí, de que podemos decir que en esta debilidad Dios perfecciona su poder en nosotros. El poder de Cristo se está perfeccionando, se va a mostrar cuando tú estás totalmente débil. Imagínate, Cristo totalmente crucificado, abandonado, desangrándose, muriéndose, y de repente el velo del templo se rasga. Eso es algo tremendo. Estamos hablando de algo poderoso que no solo se detuvo allá hace 2000 años, sino que el efecto todavía viene llegando a todos los rincones de la tierra, a todo pueblo, lengua, tribu y nación, esa debilidad. Así es que si tú estás pasando por algún tipo de debilidad que aquí menciona el apóstol Pablo, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, sí, aquí dice, hay debilidad en eso, bien, entonces si hay debilidad, decláralo, entonces soy fuerte. ¿Sí? Versículo 11. Ahora el apóstol Pablo empieza a presentar un poco más franca su posición con los corintios, porque está todavía molesto. Parece ser que los reportes que le habían llegado estaban todavía ahí frescos. Estaba oyendo comentarios de las cosas que ellos, los corintios, no todos, pero algunos, estaban ahí oponiéndose a la autoridad del apóstol Pablo. Estaban criticándolo, estaban acusándolo, como una jauría de perros que venía alrededor de él, tratando de morderlo, tratando de humillarlo, de manchar su testimonio. Pero el apóstol Pablo levanta bandera y acude a los testimonios. Y dice aquí, versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme. O sea, el apóstol Pablo dice, no tenía por qué andarles hablando de mis visiones y sueños y mis experiencias con Cristo. Me hago necio al gloriarme. No sirve, no tiene caso que yo ande hablando de eso, dice aquí. ¿Sí? Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes. O sea, yo no necesito utilizar estos recursos para explicarles con quién están hablando. Ustedes deberían de alabarme, pero ni siquiera eso. Ustedes ni siquiera me reconocen como el fundador de la iglesia, como el padre de la iglesia, como el que les llevó el evangelio por primera vez. No reconocen eso. Entonces tengo que acudir a todo lo demás para que puedan reconocer de quién soy, quién es el que te está hablando. Ustedes me deberían de alabar, dice aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? Sí, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Subráyalo, grandes apóstoles. Lo dice de una forma, yo no quiero decir sarcástica, pero sí, parece que sí. Está ahí como diciendo, se sienten grandes apóstoles estos individuos que se están metiendo y les están robando todo y ustedes se están dejando. Ya les dije la clase pasada, parecen caperucita roja delante del lobo y no detectan, no disciernen ante quién están, que está por devorarlos, y ustedes ni siquiera se inmutan. Ah, no, sí, pero a mí sí me atacan, ¿verdad? A mí sí me critican, a mí sí le creen a lo que estos grandes apóstoles dicen de mí, le creen a ellos, pero ustedes por los testimonios míos no creen nada. No puede ser. Estoy decepcionado, estoy muy triste, estoy lastimado, es lo que está diciendo. ¿Sí? Esos grandes apóstoles, aunque nada soy, el apóstol Pablo lo reconoce, bueno, nada soy. Es casi Cristo en la cruz y todos burlándose y diciendo, a ver, bájate de la cruz, y se les olvidó que él resucitó a la hija de Jairo. Bájate de la cruz y se olvidan que él resucitó a Lázaro. Bájate de la cruz y se le olvidan que él fue el que multiplicó los panes. Y se empiezan a olvidar todos ellos de todos los favores que hizo
por ellos, y ahí estando en su punto más débil, se están burlando de Jesús. Bueno, el apóstol Pablo está en ese punto más débil. Versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Señales de apóstol, subraya eso, es bien importante. Sí, creo que hay pocos lugares donde aquí se menciona las señales de apóstol. Estas señales de apóstol habla de señales de milagros, habla sanidades, liberaciones, habla prodigios, habla cosas extraordinarias que solo el que trae el manto apostólico que menciona aquí, señales de apóstol, él las tenía. Y casi lo está poniendo en evidencia a aquellos grandes apóstoles, aquellos falsos apóstoles, falsos profetas que no tenían ninguna evidencia sobrenatural de respaldo de parte de Dios. Ellos nada más eran puro pico. Nada más, nada real, era solamente una exteriorización de una mentira, de un plan de seducción, de engaño, de tratarlos de meter a un legalismo o llevarlos a una distancia lejos de un verdadero pastor, de un verdadero apóstol que velaría por ellos y que estaba respaldado con señales y prodigios y milagros. Este era el apóstol Pablo. Versículo 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? El apóstol Pablo está comparando, iglesia de los Corintios, ¿por qué se quejan de que son menos que las otras iglesias? ¿Por qué dicen, ay, pobrecito de nosotros? El apóstol Pablo vino a abusar de nosotros, nos vino a quitar nuestros recursos, nos anda pidiendo ofrendas. Mira, y las otras iglesias no les ha pedido nada. ¿En qué dice aquí? Les he hecho menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga para ustedes. Eso. Les está diciendo eso. ¿Saben qué? Ustedes, corintios, ustedes no tienen nada que quejarse. Nunca he tocado un centímetro, una cosa de ustedes. Ni un caballo, ni un camello, ni una vaca, ni un centavo, nada. Lo dice el profeta Samuel, lo dice también. No he pedido nada de ustedes. Juzguen ahora delante de Dios contra mí si yo he tomado algo de ustedes. Lo dice el profeta Samuel. Sí, ahí, 1 Samuel 12. Júzguenme. Y no has hecho nada malo. Ahí los puso quietos en aquel entonces. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ustedes me están criticando a mí de lo que yo he hecho mal. ¿En qué? ¿En qué he sido una carga para ustedes? Para nada. He sido una carga para los de Macedonia, los de Filipos, los de Éfeso, los de Tesalónica. Pero ustedes no han aportado absolutamente nada y no he tocado nada. Así es que ustedes no tienen ningún derecho a decir absolutamente nada de mí. Eso lo está diciendo aquí. Y les dice al final de este versículo 13, perdónenme este agravio. Tuvo que decírselos en su cara. Él no quería llegar a ese extremo. Esto es un extremo de una queja, de una ofensa, que está ofendido. Y les contestó enojado. El apóstol está ofendido. Está muy sentido. Está muy molesto. Aquí está, viéndolo el apóstol Pablo. Yo quisiera que entendiéramos lo que vive este hombre, y tal vez no es el único. Muchos a lo largo de la historia han vivido este tipo de experiencias de la ingratitud de la gente. Sí. Aquí en el versículo 14 dice aquí, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. El apóstol Pablo ya tiene planeado un tercer viaje. Ya había ido a 2 y ahora va a un tercer viaje para verlos. El primero donde estuvo, donde fundó la iglesia, luego parece que fue una vez y ahora tenía la intención de un tercer viaje para visitarlos. Dice, pero los voy a ir a visitar porque no busco lo suyo, no estoy buscando que ustedes me ayuden. De hecho, está matando una comitiva para que recolecte la ofrenda y de ahí la manden a Jerusalén. Y Pablo va a llegar, primero va a llegar la comitiva con Tito y los demás asignados, y ya que la recojan, va a llegar el apóstol Pablo con ellos y de ahí todos juntos van a ir a Jerusalén. Pero está diciendo aquí algo, dice, no busco lo vuestro, no estoy buscando tu dinero, no me interesa, me interesas tú, los busco a ustedes. Y dice algo precioso en el capítulo, en el versículo 14, dice, pues no debe atesorar los hijos para los padres. Los hijos no tienen por qué andar sosteniendo a los padres, aunque sí deberían en algún momento dado. Hay padres que ya no tienen nada y los hijos ingratos se van y se olvidan.
Pero la realidad es que el apóstol Pablo está diciendo, sí, sino los padres para los hijos. Está hablando de la herencia que los padres le van a dejar a los hijos, la labor y el esfuerzo de los padres que trabajan para tener los recursos y poderlos tener al servicio de sus hijos cuando los padres dejen un testamento, una herencia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los padres proveen para los hijos. No se trata que los hijos le den a los padres, aunque lo correcto es que los hijos también piensen en sus padres cuando sean viejos, cuando estén cansados, cuando estén enfermos, cuando no tienen nada que hacer. Muchos hijos son ingratos y se olvidan, se desentienden. Esta vivencia no es solamente de la iglesia, es algo que sucede en la vida diaria y sucede lamentablemente entre los cristianos. Yo les recomiendo que no se olviden de sus padres. Hónrenlos con una ofrenda, con despensa, con visitas, con gastos médicos. Apóyenlos. Les toca a los hijos bendecirlos. El apóstol Pablo dice, no es así. Yo le doy a mis hijos. Qué bueno. Gloria a Dios por eso. Y apreciamos esa escritura y no la estoy contradiciendo. Es cierto. Los padres trabajamos mucho para dejarles una herencia a los hijos y que sea un impulso para que sigan adelante. Pero los hijos no tendrán alguna responsabilidad, no tendrán algún deber para con los padres. Claro que sí. Esta es una escritura para pensar de que así es. Versículo 15. Este es un versículo a memorizar, un versículo a retenerlo en tu corazón. ¿Sí? Y dice aquí, y yo, con el mayor placer gastaré lo mío. El apóstol Pablo, que no tenía ni dónde caer muerto, que había dejado todo. Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré. Noten lo que dice. Gastaré lo mío. Luego, no solo sus recursos económicos, sino yo mismo me gastaré. Está hablando de su salud. Está hablando de su vida. La expuso, la arriesgó. Pasó en medio de ladrones y de animales y de tempestades y huracanes y todo eso. Y yo mismo, dice, y también me gasto yo del todo. Dice aquí, tremendo. Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, del todo. No está dejando ni una gota como Cristo en la cruz, ni una gota dejó para Él, ni una gota de sangre, ni una gota de agua. Todo lo gastó. Por amor, dice aquí, por amor a nosotros. Sí, por amor de vuestras almas. Por eso lo hizo Jesús en la cruz. Y el apóstol Pablo está imitándolos de esa manera. Y yo quiero decirte que ese es el modelo a seguir. Es lo que tú y yo debemos de seguir. Aunque el resultado de todo este sacrificio, de dar todo lo mío y de darme yo todo por amor a ustedes, a sus almas, dice, aunque, ahí dice un aunque, amándoos más, sea amado menos. Yo le llamo, este es un versículo del sacrificio ante los ingratos. Sacrificio ante los ingratos. Cuando Cristo murió en la cruz, se reían de él. Él dijo que iba a reconstruir el templo en 3 días. Ja, 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 ja. Él dijo que volvería a venir. Él dijo esto, él dijo lo otro. Y se reían de él. Ándale, bájate de la cruz, a ver si puedes. Era una burla de la ingratitud cuando estaba el cordero desangrándose enfrente de ellos. Pues eso es. Y mi amado, quiero decirte que esto es parte del precio de la cruz. Esto es parte del precio de seguir a Cristo. Esto es lo que nos puede pasar cuando caminamos con Cristo. La gente a la que más le has dado lo tuyo, tú mismo, amándolos más, puede que seas amado menos. Entonces tenemos que estar conscientes, preparados, entendidos que eso nos puede suceder en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia y de parte de cualquier otra persona. Dios nos libre de ser ingratos. Dios nos libre de ser ingratos. Que no nos olvidemos de aquellos que dieron para nosotros, de aquellos que nos apoyaron, de aquellos que sacrificaron aún sus vidas, sus familias, por amor a nosotros. No nos podemos olvidar de nadie. Ellos han hecho todo lo posible para bendecirlos. Entonces, ellos nos amaron tanto que nosotros tendremos que amarlos mucho a ellos también.
Sí, versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. El apóstol Pablo dijo, ¿sabes qué? Como yo no he sido carga para ustedes, soy muy astuto y he preparado un plan. ¿Cuál es el plan? Les voy a mandar a Tito, que tiene buena reputación, pero no nada más a él. Voy a mandar a un séquito de gente que da un buen testimonio y ahí les voy a poner un tapón en la boca para que no digan nada contra mí. Soy muy listo y yo los he preparado. Ustedes dijeron, mira, va a venir por dinero y esto y lo otro. Sí, voy a ir por dinero. Permítanme llegar por el dinero y voy a llegar y me voy a llevar el dinero. Me voy a llevar el dinero para mí. Y toda la gente creía que, mira, ves lo que dijeron los falsos profetas. Es cierto, lo que va a pasar con este Pablo. Y sin embargo, ahí se los prendí. Tengo un plan que se van a quedar con la boca abierta. Ustedes conocen a estas personas para que sepan quiénes son ellos. Y entonces dice aquí, versículo 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. No sabemos quién era a otra persona. Algunos creen que era Lucas, otros creen que era Aristarco, otros creen que eran Priscila y Aquila. No sabemos. ¿Sí? ¿Os engañó acaso Tito? Para nada, ellos sabían que no. Bien, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Y se quedaron con eso, ya no podían decir nada, porque tenían los testimonios de otros que eran íntegros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, esas son las pisadas, las mismas pisadas. Y ustedes están juzgando mal y han juzgado mal porque se dejaron influir por chismes y rumores de otros nefastos grandes apóstoles. Sí. Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. Les hemos hablado para su edificación, se los hemos dicho en su cara, por amor a ustedes los queremos edificar. Así es que no esperen que nos vayamos a disculpar. Estamos hablándoles claramente, ¿sí? Bueno, versículo 20. Me temo que cuando llegue a Corintio no os halle tales como quiero. Tengo una preocupación que para cuando yo llegue, esa obra que dejé pujante, esa obra que dejé con líderes y con una visión clara, con doctrina sólida, todo esto que yo les dejé, cuando yo llegue no los encuentre como yo quiero. Y yo, a la vez, cuando sea visto por ustedes, ustedes se van a dar cuenta de un Pablo que no lo quisieran haber visto nunca, porque va a llegar un Pablo medio enojado, va a llegar un Pablo medio estricto, medio demandante, y se van a quedar perplejos porque ese Pablo no lo conocíamos. Me van a conocer cuando llegue y hubieran dicho, sabes que este Pablo no lo quisiéramos ver muy seguido. Queremos ver el otro Pablo, el amoroso, el tranquilo, el manso, el humilde. Pues sí, es como la segunda venida de Cristo. Cristo vino manso y humilde como un cordero, pero va a regresar como un león. Versículo 20. Que hay entre ustedes contiendas. ¿Voy a encontrar eso? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todo lo que el apóstol Pablo llegó a barrer con escobas de enseñanza y doctrina, de repente va a encontrar otra vez, por decir así, una casa vuelta para arriba, totalmente al revés, toda desordenada. A eso es a lo que voy a llegar a encontrarme. Me temo que me voy a encontrar con eso. Y eso va a ser un dolor para mí, porque yo no los instruí de esa manera. Lo que ha pasado es que ustedes han dejado estos falsos maestros, falsos profetas, y han dejado una vida de libertinaje. Versículo 21. Y cuando vuelva, me humille Dios entre ustedes. Va a decir Dios, como le dijo Moisés, baja para que veas el pueblo que sacaste de Egipto. Mira lo que están haciendo. Y él decía, ¿qué es esto? No oigo así como voces, como gritos, como una fiesta de orgía, de locura. Y le dice Dios, baja desde el monte para que veas lo que está pasando. ¿Y qué fue lo que le pasó a Moisés? Se sintió humillado. Todo lo que hizo por ellos, 10 plagas. Hablar con ellos, animarlos, cruzar el Mar Rojo, llevarlos por el desierto, les enseñó a comer el maná, les suplicó por el agua que estaba amarga y se las endulzó el Señor. Y de repente ve la respuesta de esta gente ingrata.
se humilló, fue humillado el profeta Moisés. Le dolió el alma cuando vio todo esto, al punto que rompió las tablas. Estaba enfurecido Moisés. Así se siente Pablo. Cuando yo llegue me humille Dios y me enfrente con lo que está pasando. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Va a llegar Pablo y se va a dar cuenta con todo el desastre de lo que está pasando ahí, causado por un poco de fermento de estos legalistas, falsos profetas, falsos apóstoles que engañaron a la gente y que los llevaron a perdición. Sí, de hecho, se sospecha que por eso se oponían a Pablo. Se oponían a Pablo y hablaban mal de Pablo, porque ellos, esa gente, no todos los de Corintios, pero muchos, tal vez personas claves, tal vez líderes, estaban criticando al apóstol Pablo porque ellos estaban en pecado. Porque sabían que iba a venir Pablo como Cristo cuando entró al templo con un chicote y volteó las mesas y lo sacó del templo. Por eso lo atacaban. Por eso le decían a la gente, no, este hombre es malo, ni lo oigan, y cuidado, porque les va a quitar el dinero y esto y lo otro. Y va a llegar, y cuando llegue va a pasar lo que pasó cuando Cristo entró al templo, ahí en el capítulo 2 de Juan. Ahí dice la escritura, en el versículo 13 al 16, que entró y vio a los cambistas y los echó con un azote que él mismo hizo fuera del templo. Esto era lo que le va a pasar a esa gente de Corintio cuando llegara Pablo. Iba a llegar con todo. No lo iban a reconocer. ¿No es este el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Claro que sí. ¿Y ahora es este que trae un azote y nos está echando fuera del templo? Claro que sí, es el mismo. Está indignado. Esta es la historia del capítulo 12. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guarde y que nuestra debilidad sea el recurso que tenemos para vivir en el poder del Espíritu Santo. Diga el débil, fuerte soy. Vamos a orar. Puedes repetir esta oración conmigo y decirle, Señor Jesús, yo te doy gracias por salvar mi alma. Perdona mis pecados y mis rebeliones. Y te doy gracias por tu gran amor. Diste todo lo tuyo y te diste todo tú hasta la última gota en la cruz. Ven a mi corazón y lléname con tu Santo Espíritu. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. En tu debilidad, tú estableces tu poder en mi vida. Y declaro que cuando yo soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos veremos en el último capítulo de nuestra próxima sesión. Dios les bendiga.